Buen día, doctor. Buen día. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, gracias por A tomar por el unos mate. mates. Y de La verdad que paso muy bien. conversamos, no más que una entrevista, es conversar y conocer cómo está el trabajo a nivel nacional. La percepción que uno tiene es de que la situación está tan difícil en la Argentina, y así me imagino que debe ser en el momento de debatir, de conversar, entre la violencia, la intolerancia, a veces el no poder avanzar, ¿no?, en lo que uno quiere hacer para que a la gente le vaya mejor. Sí, obviamente la situación en el país está complicada. Vos hablabas recién de sentarse a dialogar. Está tan complicada que lo que en cualquier lugar del mundo es un valor, que es el diálogo, parece que en la Argentina es un disvalor. O sea, si vos planteas como parte de tu manera de trabajar en política, sentarte a dialogar aún con el que piensa totalmente distinto, desde la misma política Lo ven mal. se bastardea esa situación, ¿no? Entonces, lo primero creo que tenemos que cambiar en la Argentina es algún tipo de cuestiones de las actitudes respecto a la otra persona, respecto al otro dirigente, o la manera de pensar. Como vos decías, la situación está muy complicada en el país. Ahora, frente a esa situación tenés dos opciones. Sentarse de la vereda de enfrente, en esta Argentina que parece que es tan funcional el tema de las dos veredas o de la grieta, y esperar al fracaso del que está gobernando. Y me parece que eso lo llevó a la Argentina a situaciones muy complicadas. Además, cuando un gobierno fracasa, normalmente el que paga el pato es el sector que menos tiene, porque sí. el que tiene recursos, tiene la espalda suficiente, muchas veces los sectores de mayor concentración de poder, tienen la espalda para bancarse cualquier fracaso de cualquier gobierno. Los sectores que no tienen tantos recursos, si fracasa un gobierno en sus políticas y el país entra en crisis, es el que paga los platos rotos. Entonces, a nosotros como sector político del peronismo vinculado a los gobernadores, del interbloque Argentina Federal, siendo oposición al gobierno nacional, tomamos el criterio de buscar la manera de dialogar para ver, de colaborar para que a la Argentina le vaya bien, más allá de tener muchas diferencias con este gobierno, muchísimas diferencias, pero nunca apostar al fracaso. Cuando uno no está de acuerdo, decirlo; cuando uno está de acuerdo, acompañar. El problema es que el gobierno cada vez deja menos margen para ese acompañamiento, porque hoy la verdad que vemos situaciones vinculadas a las tarifas, a los precios, a la generación de puestos de trabajo, a la situación de las economías regionales, del sector productivo, del sector industrial, de la pequeña y mediana empresa, del comercio, muy complicado, ¿no? Entonces, después podemos profundizar, pero las metas que se había ido planteando el gobierno este año en materia inflacionaria y demás no se están cumpliendo. Vos tenés en cuenta solamente un dato. El gobierno había planteado una inflación del 15% en este año, y con la última suba de combustible ya va el 14% de aumento de combustible, con lo cual es imposible que esa meta se cumpla. Tomándolo como una persona neutral en este gobierno, ¿no?, que no está ni de un lado ni del otro, si hubiese ganado Daniel Scioli, por ejemplo, ¿la situación estaría igual? Porque todos dicen, no, es por Macri, o no, porque si hubiese sido Scioli estaríamos peor, entonces... Mirá, lo que pasa es que uno no sabe, por lo menos nosotros tenemos la idea de que hay cuestiones vinculadas al modelo económico que por ahí podrían haber sido distintas. Ahora, tampoco mucho sirve quedarse en qué hubiese pasado, sí, porque la responsabilidad de gobierno la tiene el actual gobierno. O sea, Claro. Los votos de los argentinos, a ver, Macri no está ahí porque se haya puesto él, digamos. Fue capaz de generar un marco de consenso en la segunda vuelta, en el balotaje, que hizo que gane. Algunos, dentro de los que yo me incluyo, no me sorprende algunas cosas que iban pasando o que pasan ahora, porque conocíamos un poco de la visión económica de él y su equipo económico, y sabemos que es un equipo que tiene que ver con una visión de ver la división del trabajo en el mundo, que es esta, digamos, un país netamente agroexportador, en donde la misión es exportar producción primaria como está, y que la industrialice en otros países. Eso tiene una ventaja, que te ingresan dólares al país, pero la desventaja es que no genera mayor cantidad de trabajo, porque vos no le das a esa producción primaria, sea de granos, de frutas, además, el desarrollo industrial, que es el que genera puestos de trabajo y afecta a nuestras economías regionales. Entonces, ¿qué hubiese pasado? No sabemos. Lo cierto es que el que tiene que la responsabilidad de darle el cambio que le prometió a los argentinos es el actual presidente. Usted impulsó algo muy importante sobre la pequeña y mediana empresa. ¿Se pudo reglamentar
este proyecto, poder potenciar más a las empresas, darle más beneficios? Bueno, hay cosas que ya están vigentes, que están en la ley, que tiene que ver con la parte impositiva, de poder compensar determinados impuestos con otros, o por ejemplo, si vos compras dentro de una pyme bienes de capital, poderlos compensar con impuestos a las ganancias. ¿Cuál es el problema? Que la macroeconomía no favorece, porque ¿quién va a tomar un crédito para comprar bienes nuevos en una pyme si el crédito está muy caro? Entonces ha caído el consumo, o sea, la capacidad de la gente en general de ir a comprar algo, y eso ha generado la actividad de las pymes que caiga. Han aumentado las importaciones, eso hace que las pymes no puedan competir. El crédito está muy caro. Y después hay cuestiones que el gobierno todavía no reglamentó, que nosotros le hemos pedido al ministro de la Producción Cabrera, que es justamente el tratamiento diferencial de la pyme de área de frontera como las nuestras, que tienen que competir del otro lado de la frontera, en el caso de Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Mendoza, San Juan. Son economías regionales cuya realidad está muy afectada por el ingreso de productos extranjeros. Sí. Entonces, eso está pendiente. Bueno, otra de las cosas que tiene este gobierno es eso, ¿no? de la lentitud a veces de tomar decisiones que ya están contempladas o discutidas en el Congreso y que le queda al gobierno reglamentar. En cuanto a la despenalización del aborto, ¿cómo va el tratamiento y el debate, ¿no?, que comienza? Bueno, el debate comienza hoy en comisiones, hoy a la tarde. Va a llevar, calculo yo, 2 meses y pico, porque va a ser largo. Se estableció un cronograma de trabajo largo. Me parece bien que se discuta, que sea una discusión de cara a la gente. Yo tengo una posición ya tomada hace tiempo, lo he dicho en la campaña, y cada vez que me preguntaban, yo no estoy a favor de la legalización del aborto. ¿Por qué? En general, porque primero, es un tema largo, te lo podría fundamentar incluso sin tocar ninguna cuestión religiosa. Si yo, que también tengo mis convicciones, obviamente, pero para no entrar en esa variable que algunos no quieren discutir, pero primero que el sistema argentino no lo permite. Nosotros aprobamos tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los estados a proteger la vida desde el momento de la concepción. Segundo, tenemos un Código Civil nuevo que establece en su artículo 19 la persona por nacer, con derechos. Y después que establece la necesidad de protegerlo desde la concepción. Segundo, creo, y en esto lo voy a citar al Papa Francisco, pero no como Papa, sino como pensador, ¿no? Él dice, la visión más progresista es la que sea capaz de reconocerle los derechos humanos a la persona por nacer. Lo más conservador es pensar que con una ley como el aborto se resuelven los problemas sociales de la Argentina. Entonces yo no creo, y acá sí entrando por ahí a poner en la contradicción de las otras posiciones, cuando se habla del derecho a disponer del cuerpo propio de la mujer, yo no creo que ahí haya un cuerpo, yo creo que hay el cuerpo de la mujer y la vida que se va desarrollando. Entonces, alguien tiene que proteger también esa vida. Creo que ahí, para terminar la idea, cuando uno legisla, siempre se define cuál es el bien jurídico protegido, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos legislás en el Código Penal y ponés penas a quien roba, el bien jurídico protegido es la propiedad, tu propiedad. Cuando vos legislás y por ejemplo, ponés penas respecto a la administración fraudulenta, el bien jurídico protegido son los bienes del Estado. Sí. En este caso, el aborto, para mí el bien jurídico protegido es la vida. Entonces, ahí es donde creo que no hay un valor superior a eso. Después podemos discutir la situación de fragilidad de miles de mujeres que recurren al aborto. ¿Cuáles son las políticas del Estado, de lo social, de lo educativo, de lo sanitario, de la educación sexual, de un montón de cuestiones de la prevención? Y la adopción. Y la adopción. Y más, ahora digamos que en realidad hubo una modificación a la ley de adopción. Hay que trabajar mucho sobre la justicia. Entonces, esas son todas las razones, desde lo filosófico, desde lo jurídico, que tiene que ver con... Yo no estoy en condiciones hoy de levantar la mano y disponer de la vida de otro en una ley. Yo personalmente no lo puedo hacer, no lo podría hacer.
Entonces, esas son todas las razones, porque yo entiendo que hay una vida desarrollándose. Y bueno, el otro día escuchaba la declaración de un dirigente político que decía: yo también tengo la limitación, fui padre varias veces, cada vez que se discute el tema tengo la imagen de la ecografía desde Claro. el primer día escuchando latir el corazón de mi bebé. Bueno, Es así. pasa eso. Yo no digo que las otras posiciones no las discuto, no digo que sean mejores, peores, yo respeto. Yo tampoco soy partidario de entrar en el agrietamiento de este tema, ¿no? Para mí, el que piensa distinto, y entiendo, yo creo que hay mucha gente de muy buena fe y organizaciones que discuten el tema y que están a favor del aborto y lo plantean desde su lugar. Creo que tenemos que darle racionalidad a esta discusión. Pero yo no estoy de acuerdo. Es bueno saberlo. Yo creo que la gente quiere saber específicamente la opinión en algo, como usted dice, es la vida. Ya no se trata de una cuestión económica o de un patrimonio, sino es la vida. Tema tarifas está complicado, hay una nueva suba. ¿Cómo se puede frenar desde el Congreso, ¿no? Porque, a ver, cada vez que va un ministro se llega a la pelea, como pasó la semana pasada. Es tan difícil conversar hasta en ese nivel, ¿no? Sí, dos cosas. Lo que pasó la semana pasada, que tiene que ver con la discusión sobre la deuda externa en la Argentina, es lo que hablábamos al comienzo con vos. Nuestro país, en el marco de cualquier discusión política, para muchos es funcional este tema de la grieta, ¿no? Esto de que vos estás de un lado y yo del otro, y la potenciamos y nos enojamos y en definitiva nada cambia. Yo creo que hay un buen sector de la dirigencia política de la Argentina que quiere ir acabando con esa grieta, porque creo que toda la gente quiere ir acabando con esa grieta, que no es negocio para Totalmente. nadie. Eso lo pasó el otro día cuando se discutía la deuda, algo tan importante para la Argentina como discutir la deuda externa, cómo se comprometen los recursos de todos los argentinos en el tema de la deuda, cuál es la perspectiva. Termina, por una anécdota de un papelito, dejándose de lado un trabajo tan importante como el que se estaba desarrollando ese día. Que entre paréntesis el ministro Caputo estaba ahí por un planteo de nuestro bloque, que yo se lo hice personalmente al jefe de gabinete en la última sesión. Sí. Entonces, respecto al otro tema de tarifas, bueno, es quizá el de los temas más importantes hoy, porque está afectando no solamente al bolsillo de cada uno de los argentinos, A las empresas, sino también al desarrollo de las empresas que tienen que generar puestos de trabajo. Nosotros creo que la semana que viene, estamos terminando lo de armar ahora, vamos a presentar un proyecto que tiene que ver con un nuevo régimen de tarifa en la Argentina, porque, digamos, nunca, para que tengan una idea y sintetizarlo, nunca el aumento de tarifas puede ir por arriba del aumento de los salarios hoy. Este gobierno había dicho que sacándole los subsidios a las tarifas resolvía el problema del déficit fiscal. Y hoy el déficit fiscal sigue creciendo, hasta 7 puntos del Producto Bruto, habiendo sacado todas las subsidios de las tarifas. ¿Y la mayoría. reforma tributaria entonces en qué quedó? Porque hubo mucho debate para las reformas y hasta ahora ¿tuvieron efecto o van en forma progresiva? Las reformas tributarias, algunas sí tienen efecto fundamentalmente en determinados sectores económicos, pero digo, el problema es en qué contexto vos haces las reformas, ¿no? Las reformas pueden ser buenas en sí mismas, pero si tenés un país que tiene caído el consumo, por más reforma tributaria que hagas, no te alcanza, ¿no? Y eso es lo que hoy estamos viendo, que muchos sectores, por más reforma tributaria que se pueda haber hecho, no alcanza para reactivar la actividad. Vos fijate que hay una cadena de supermercados muy importante en el país, Sí. que está pidiendo entrar en una situación de crisis y tiene una amenaza de despido de 2.500 trabajadores. Eso es reflejo de la caída del consumo. Digamos, y obviamente determinados sectores que no están dispuestos a bajar sus niveles de rentabilidad, porque yo digo, las pymes sí tienen una cultura de que el despido es la última instancia. Por ahí las grandes cadenas No le importa. no le importa, y para mantener determinados niveles de rentabilidad lo que hacen es recurrir al despido. Bueno, eso está empezando a pasar en Argentina. Diputado, Sí. buen día. Buen día. Bueno, es cierto, ¿no? Las pymes por ahí son, y somos, porque nos incluimos nosotros también en una pyme de generación larga, mucho más flexible. Nos vamos acomodando al sentido de lo último que hacemos es decirle a un chico, no vengas más. O a un joven profesional que se está formando, decirle, mira, no te podemos contener, buscamos la vuelta. Y es cierto. Pero quería hacerle dos preguntas. Primero, Marcelo Kipildor, bueno, saludos que nos está mirando. Y Marcela Rivero dice, el diputado, ¿se postula a gobernador?
y como están los televidentes mirando, ya en un rato vamos a hablar de política, quería hacer otras preguntas más, pero bueno, esta... Sí, cuando llegue el momento, sí. Bien. Sí, yo lo contestaría de la manera que a mí me gustaría ser gobernador de la provincia. Y digo cuando llegue el momento, pues yo personalmente no coincido que en este momento sea un momento de campañas electorales, ¿no? Creo que lo grave que está pasando es esto que estamos hablando, pero uno obviamente cuando pregunta uno contesta, sí, mi voluntad es ser gobernador de la provincia. Falta mucho para las campañas, falta mucho para discutir, la idea es que podamos fortalecer el espacio político que hoy tenemos la responsabilidad de gobernar, pues nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia de Salta, ¿no? Yo digo que cuando uno pertenece a un espacio político debe hacerlo de manera franca. Es muy lindo ir a cortar la cinta en los momentos lindos, pero también cuando vienen momentos complicados hay que estar, poner la cara y resolver los problemas. Entonces nosotros somos parte de un equipo que hoy tiene la responsabilidad de gobernar la provincia y tenemos que hacernos cargo de eso, cada uno en el rol que tiene, pero la idea es ser gobernador. Bien, y le quería preguntar como diputado nacional, ¿cómo está siguiendo este tema de las escuchas, la CIDE, en un país donde al parecer hace muchos años todos se investiga y todos somos investigados y entonces se destapan cosas que uno después hasta al mismo plano judicial no se puede llevar porque se escuchan las escuchas antes en los medios que ustedes mismos se pueden enterar como legisladores nacionales. Digo, en Estados Unidos, ¿no? Sin ir más lejos, hubo grandes problemas y graves problemas por ello. ¿Cómo vive esto la Cámara de Diputados? Mira, es un tema muy grave. Nosotros ya lo discutimos al tema y estamos pidiendo informes a la Corte de Justicia. ¿Pero por qué es muy grave? Porque por ahí la discusión queda en lo anecdótico de qué dice la escucha y que a veces resulta gracioso. Totalmente. Y se hacen comentarios y que si la expresidenta cómo lo trata a sus exsecretarios. Esa es la parte, digamos, graciosa que se comenta. Sí. Pero lo grave es que esas escuchas están determinadas en el marco de una causa judicial. Y la responsabilidad de la escucha en la Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no puede pasar que la agenda político, periodística de un programa pase por una escucha que tiene que estar reservada en el marco de una investigación, porque hoy le puede pasar a un dirigente político, mañana le puede pasar a cualquier ciudadano. Totalmente. O a otro dirigente de otro sector político, o a un juez, o a un periodista. O que te presionen con una escucha, ¿no? O sea, ya, che, tenemos esta escucha, necesitamos que haga esto. Exactamente, entonces, para que la gente la tenga en claro, las escuchas antes eran, quien estaba a cargo de las escuchas era la oficina de la CIDE que dependía directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Luego se cambió a otro organismo nuevo que es la AFI, y luego se cambió por un decreto de necesidad de urgencia casi cuando asume el presidente Macri, cambió a la Procuración General de la Nación, y luego cambia a la Corte. Hoy, hace bastantes meses ya, la responsabilidad de la custodia de las escuchas la tiene la Corte de Justicia de la Nación. El máximo órgano de justicia del país es quien tiene que explicar por qué está pasando esto. Independientemente, vuelvo a decir, tu coincidencia o no con el dirigente político afectado, con los dirigentes que intervienen en esas escuchas. ¿Por qué? Porque la reglamentación sobre escuchas dice que se puede hacer por un orden judicial, cómo se debe hacer, cuánto tiempo dura y después se destruye. ¿Ustedes han pedido eso? ¿Están esperando? Sí, ya se discutió, se hizo el pedido de informes. Entonces, me parece que es grave porque no es normal. Digamos, no puede pasar que algo que está reservado a la investigación de un juez se difunda como parte de una saga, ¿no? Es como si fuese una saga de un programa de televisión que tiene distintos capítulos y que vos vas largando los capítulos de acuerdo al rating que tiene. Entonces, no es normal. Marcelito Kipildor pregunta qué opina y qué pasa con estos mercados chinos. Tienen demasiadas exenciones de impuestos, así no se puede competir. ¿O me equivoco? ¿Y esto tiene que ver más que nada con un tema provincial de darle habilitación y esas exenciones o algo nacional? No, es un tema más que todo nacional. Acá no tenemos tanto desarrollo de ese tipo de negocios. Los mercados barriales está hecho por gente normalmente de la provincia. Es más un problema de Buenos Aires. Bueno, de hecho, Marcelo se está mirando desde Buenos Aires, no más de un salteño que vive allá, y bueno, ellos tienen un problema grave que un mercado chino por ahí te funde todo. Sí, tiene que ver con lo que hablábamos recién, de los grados de rentabilidad también, ¿no? Yo creo que
que por ahí hay determinadas cadenas internacionales cuyos niveles de rentabilidad son muy altos y obviamente no quieren bajar esos niveles de rentabilidad. También hay que ver cómo se protege el bolsillo de la gente. Hay otros sectores que venden mucho más barato. Lo importante es que lo vendan barato estando dentro de la ley. Sí, a mí me da la sensación, y bueno, con esto quiero no ayudarnos, sino creo que nos pasa a nosotros, que somos también los que vamos a comprar a veces, y al ser una pyme, digamos, es el hecho de ganar un poquito menos, y ahí es donde nos hacemos flexibles, ¿no? Como dice usted, bajamos nosotros lo de decir, bueno, che, a ver, vendamos una publicidad, tan feo el país, la vendamos más barato, sigamos teniendo un margen de ganancia, pero nos adecuamos un poquito. Y tal vez eso molesta al otro que quiere seguir con la rentabilidad. Fíjate, cuando te sacan una promoción que te dice el segundo producto al 80% menos, nadie lo hace para perder. Ahí te das cuenta que los niveles de rentabilidad del primer producto es bastante alto. ¿Entendés? Entonces, creo que hoy lo que claramente está afectando es la caída del consumo. Al caer el consumo y los precios sean más caros, obviamente la gente va cambiando también la cultura del consumo, va a ir buscando los lugares donde sea más barato, y a veces los lugares donde sea más barato no son, y cambiando de marcas. Entonces, al cambiar de marcas, ir a segunda o terceras marcas, se resienten los negocios que estaban acostumbrados a vender otros volúmenes, la gente compra acá menos, o sea, no va al supermercado a hacer las grandes compras, sino fracciona. Ha cambiado la cultura del consumo, porque el dinero cada vez alcanza menos. Entonces, eso afecta por ahí algunas cadenas que estaban acostumbrados a vender de otra manera. Sí. Perdón, María, sí. La última, ¿se puede pensar, cómo es juntarse con los diputados del masismo, digamos, con los senadores? ¿Se puede pensar en una coalición rumbo al 219 con Massa también dentro de ello? Mira, lo que hablábamos al comienzo del reportaje, que era el valor del diálogo, yo creo que nosotros estamos obligados a buscar sintetizar posiciones a partir de dialogar, ¿no? En el peronismo tenemos una gran responsabilidad, tenemos una disyuntiva para decirte, o nos quedamos siendo oposición o buscamos volver a construir un proyecto mayoritario de gobierno. Y para eso hay que dialogar, hay que tratar de recomponer relaciones. Fundamentalmente hay que volver a amigarse con muchos sectores de la sociedad que votaron en contra del peronismo en las 3 últimas elecciones nacionales. O sea, el peronismo a nivel nacional viene perdiendo la elección, digamos, el 2017, 2015 y 2013. Algo quiere decir que pasó. Entonces, el otro día nosotros nos juntamos en Gualeguaychú con el grupo de legisladores nacionales que trabajamos con los gobernadores, más el equipo que trabaja dentro del Frente Renovador con Sergio Massa, que tiene un equipo económico muy interesante. Nosotros trabajamos bastante con ellos, encabezado por Roberto Labaña, su hijo, un grupo de legisladores, y parte del equipo también que trabaja con Florencio Randazzo. El objetivo es generar una propuesta política para el 2019 y tener un candidato a presidente de la Nación. Yo creo que es posible, es todo un desafío, sectores que por ahí estábamos en distintas posiciones, tener un punto de acuerdo, pero coincidimos en esto, porque creemos que hay mucha gente en la Argentina que no quiere volver hacia atrás, pero tampoco está conforme con el presente de hoy, y que va a buscar una instancia superadora. Si nosotros encontramos un peronismo nacional renovado de cara a estos problemas que hablamos recién, no solamente de quién tiene más poder entre los dirigentes, o si está que fulano, sultana, esté o no esté, si sacamos en los nombres y apellidos y podemos generar este tipo de discusión, creo que tenemos posibilidades. Me adelanto mucho, pero eso significaría que en algún momento habría que elegir entre Massa, Randazzo y Urtubey, por ejemplo. ¿Dentro de un espacio político? Es Sí. posible. Como en un espacio. Es posible, o es posible que haya, en función de la proyección que vaya teniendo cada uno, Claro. Que se diga, bueno, el que está en condiciones ¿A quién de ser más... apuntalamos? Claro, porque también uno con las herramientas que hay hoy de evaluar qué es lo que piensa la gente, es fácil sentarse y decir, que está en condiciones de ser más competitivo, pero si no hay, también es posible pensar una paso. Sí, si usted me dice a mí, yo creo que Randazzo está un poquito fuera de escena, por lo menos hoy, acompañando, pero le va a ser difícil. Y bueno, pero Massa Sí, viene tienen peleando cuántas veces también. Yo creo que ellos tienen más hoy un desarrollo de la provincia de Buenos Aires que un contexto nacional, ¿no? Sí. Y después hay otros gobernadores que creo que son muy valiosos, además obviamente del gobernador de Salta, el gobernador de San Juan, Uñac, el gobernador de Entre Ríos, gente joven que está empezando a perfilar, el gobernador Bordet de Entre Ríos, o si no alguien con mucha experiencia como el gobernador de Córdoba, Schiaretti. Claro. Es muy valioso tener gente de capacidad de gestión dentro de tu mismo equipo, y eso es lo valorable. Le agradecemos su visita, doctor. Perdón, la última, Vaya, María. sí.
No le voy a hablar de Ginás y Tiro porque... Una vez que podemos hablar. Justo esta semana. Pasamos. No, ¿cuál es la proyección? Porque bueno, hemos hablado de economía, de pyme y todo, ¿no? Pero la sensación esa de qué pasará, cómo llegaremos a diciembre, ¿no? Hemos llegado a un diciembre convulsionado el año pasado y este año es como que, no sé si les pasa, ¿no? Mañana, sí. Está pasando el año demasiado rápido, digamos, hoy nos damos vuelta. Estamos llegando a mayo, ya estamos llegando a la mitad del año. Vos sabés que uno de los problemas que hay hoy en la Argentina es ese, es la percepción de qué es lo que va a pasar a futuro. El otro día hablábamos con un equipo que trabaja en mediciones. El gobierno, además, a pesar de por ahí no haber acertado en las políticas, tenía a su favor que cada medición que se hacía, la expectativa hacia futuro era favorable. Es decir, va a mejorar. Por primera vez, ya los 2 últimos meses que se han hecho mediciones, la gente no solamente no está conforme con la gestión, sino piensa hacia futuro que no le va a ir bien. Eso es complicado, porque esa expectativa hacia futuro es la que a veces sostiene la misma economía. Claro, no te hace gastar, te hace guardar el dinero, no lo reactivas. A ver, el gobierno, para hacerlo concreto, la clave está en el control de la inflación. Si las mediciones que aparentemente se están diciendo que va a dar la medición de marzo son complicadas. Entonces, si el gobierno en los próximos meses no controla la inflación, es un tema, porque además todos los acuerdos salariales que se han ido haciendo van a quedar por abajo y ahí va a generarse problemas. Ahora sí, diputado, lo dejamos ir, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. La gente necesita conocer, bueno, ya lo conoce el diputado de años, pero bueno, es un legislador nacional que está defendiendo. Y aparte, encabezando un espacio político muy importante en el Congreso de la Nación. ¿Cuántos diputados están en el interbloque? Son 34, pero lo más trascendente es que la gran mayoría responde a una buena cantidad de gobernadores. Ahí hay gente que trabaja con, obviamente además de los que trabajamos en Salta con el gobernador de Tubey, trabaja con el gobernador de Tucumán, de La Rioja, de San Juan, de La Pampa, de Córdoba, de Misiones, de Entre Ríos, con lo cual te da un perfil de gestión bastante interesante. Bien federal.